Buenas tardes con todos. El día de hoy nuestro grupo va a hablar sobre nuestro proyecto de investigación que consiste en un sistema integrado de desinfección y prevención contra la COVID-19 aplicable al transporte público. Nuestro grupo está conformado por Aliaga Malaver II, Arias Quería María y Mamani Cruz Jason Jaime. Bueno, para empezar, nuestro proyecto se basa en nuestra experiencia durante el último año con la COVID-19 y las formas en que sabemos que podemos manejar nuestra vida diaria sin contagiarnos o exponernos mucho al virus. Es por ello que decidimos implementar un sistema integrado de desinfección y prevención contra la COVID-19 usando nuestros conocimientos en electrónica. Nuestro sistema consta de 4 partes que trabajan en conjunto, que son el control de temperatura, apertura automática de puerta, desinfección personal y desinfección de objetos por UVC. Como una pequeña introducción, sabemos que el último año ha sido muy difícil para todos debido a la pandemia por el COVID-19, sobre todo porque cuando hay personas que quieren salir a trabajar porque necesitan hacerlo, se exponen demasiado a un posible contagio. No solo ellos, sino también a sus familias. Entonces, la forma más eficaz de luchar con esto es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el coronavirus? Bueno, lo veremos un poco más adelante. Sobre el COVID-19, sabemos que es una enfermedad que se causó por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la OMS la reconoció recién el 31 de diciembre del 2019 debido a un caso en Wuhan. La epidemia fue declarada el 30 de enero del 2020 diciendo que era una emergencia de salud pública. Sin embargo, no fue hasta marzo 11 del 2020 que se declaró una pandemia, es decir, que el virus ya se había esparcido por todo el mundo. Eso nos lleva a que todos teníamos que cuidarnos para no contagiarnos y como era una enfermedad nueva, había muchos casos de muerte. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y fatiga, seguidos por pérdida de olfato y dificultad para respirar. Y así podemos tener aproximadamente 14 síntomas registrados en orden de aparición y frecuencia, como los podemos ver aquí. Y ya que la fiebre es el más común, el más notorio, por así decirlo, lo primero que nos piden antes de ingresar a cualquier lugar de acceso público es medirnos la temperatura. Como les decía sobre la prevención, básicamente tenemos que mantener el distanciamiento social, utilizar mascarilla, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas, lavarnos las manos de forma periódica por al menos 20 segundos y si vamos a toser, que tenemos que cubrirnos con el codo flexionado o algún pañuelo. Aquí podemos ver en las imágenes todas las recomendaciones que nos han dado y entre ellas está básicamente evitar el transporte público. Sabemos que esto no es posible para muchas personas, ya que muchos de los trabajadores no cuentan con un auto propio, lo que los obliga a movilizarse en ese tipo de transporte masivo. Entonces nos inspiramos en este caso para poder realizar este proyecto. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar acerca de el control de temperatura y puerta automática. Siguiente PPT. Como sabemos que el controlar la temperatura en centros comerciales, oficinas, etc., se volvió esencial en estos últimos años y como consecuencia implementamos un prototipo que logre tomar la temperatura de diferentes personas para ver si son aptas de ingresar a algún sitio o establecimiento, ya que la alta temperatura es un principal signo de tener COVID-19. Además de esto, le añadimos un control de puerta automática que se abrirá siempre y cuando el sensor PID detecte movimiento y si es que la persona esté con una temperatura corporal adecuada. Siguiente PPT. Seguimos con la programación que está en Arduino. Primero incluimos la librería del LCD, luego la librería de los servomotores, servo.h, luego declaramos los pines del LCD, que en este caso serían el pin 13, 12, 5, 4, 3, 2. Definimos algunas variables como la temperatura, los pines del LCD, pines de los servomotores. Y en el setup
comenzamos la comunicación en serie de los 9600 audios. Luego las declaramos las entradas y salidas de los motores input, output y los servomotores. En el void loop, el sensor PIR, que tiene la variable motion, en este caso, es el que va a dar la indicación para medir la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos que if es igual a motion 0, es igual a 0. En este caso, el pin 6 y el pin 7, que respectivamente sería el LED y el buzzer, están apagados. Y la pantalla LCD imprime la letra de no detectado, que el sensor PIR no detecta ningún movimiento. Más abajo hay una variable if motion igual a 1, que aquí es cuando ya el sensor PIR detecta movimiento, y lo que hace es activar el sensor de temperatura, que va a comenzar a medir la temperatura. Y más abajo el if, cuando la persona tiene una temperatura, por ejemplo ahí mayor a 37 grados, el pin 6 y el pin 6, el LED, está apagado, y el pin 7 está prendido porque es el buzzer, emite un pequeño sonido, y la pantalla LCD imprime una letra que debe permanecer fuera. El siguiente PPT. Continuando, emite un sonido y un tono de light, y el LCD se limpia. Si es que la temperatura corporal de la persona es menor a 37 grados, la adecuada, el sensor es el LED verde que está en el pin 6 se enciende, y en el pin 7, que está el buzzer, está apagado en low. Y también el panel LCD imprime la pantalla de adelante. Y claro, aquí también es cuando ya los motores giran 90 grados para que la persona pueda pasar. Y también hay, dentro de ese giro de los motores, hay que tener un previo tiempo para que la persona no tenga un accidente, ¿no? Para que la puerta espere y luego la puerta se cierra automáticamente. Siguiente PPT. Aquí ya implementamos el circuito en el software Proteus, donde vemos el sensor PIR que está conectado al pin 8. También vemos por la parte de abajo un buzzer, dos servomotores que actúan como los motores de la puerta, un panel LCD y un LED verde indicador. Y por último usamos el LM35, ya que en Proteus no se encuentra el sensor LMX90614, que cumplen con la misma función, ya que solo lo usaremos como referencia de la temperatura, ¿no? Ahora pasamos a la simulación en Proteus. Ya, pasando con la simulación en software Proteus, primero activamos la simulación. Ya. Aquí están los dos servomotores que actúan como puerta. Aquí tenemos al buzzer. Si es que la temperatura supera el grado de 37 grados Celsius. Y tenemos el panel LCD, el LED indicador para que la persona pase, que es de color verde. Aquí tenemos al sensor PIR que detecta movimiento con ceros y unos. Aquí está su palanquita. Y también al sensor de temperatura, que en este caso utilizamos el LM35. Ahora nos está diciendo, ahorita el sensor PIR no está detectando movimiento. Por eso el Arduino le manda las señales al panel LCD que no detecta ningún movimiento y que vuelva a medir la temperatura. Aquí tenemos dos casos. El primer caso es cuando la persona tiene una elevada temperatura mayor a 37 grados
Ahí tiene que suceder que el LED verde se enciende, que el panel LCD tiene que mostrarnos la temperatura y además tiene que imprimir un signo de adelante, por ejemplo, ¿no? Allí además las puertas tienen que abrirse, o sea, tienen que girarse 90 grados. A ver, vamos a ver la simulación. Con uno, el sensor PIR detecta movimiento. Ahorita, el primer caso, por ejemplo, vamos a suponer que la persona tenga 35 grados. El Arduino, el PIR, detecta movimiento, le manda señal al Arduino, se prende el LED verde, marca temperatura, adelante. Entonces, es cuando los motores comienzan a girar 90 grados. Aquí abajo. Están girando 90 grados para abrir la puerta. Hay además que el sensor LED verde, indicador de pase, se encendió. Los motores esperan un cierto tiempo para que la persona no tenga accidentes. Y después de un cierto tiempo, los motores comienzan a girar al sitio de origen, menos 90 grados. Y ahora otra vez el Arduino le manda señal que no detecta ningún movimiento. Ahora, el otro caso es cuando la persona tiene una temperatura corporal mayor a 37 grados, por ejemplo, 39 grados. Vamos a suponer el caso. Lo que tiene que hacer acá es que tiene que mostrar la temperatura de 39 grados. Además, tiene que imprimir aquí abajo. Y además, tiene que el buzzer tiene que sonar. Tiene que medir un sonido. Y claro, la puerta no se debe abrir por ningún motivo. Y el LED tampoco se enciende. Vamos a ver la simulación. Ahí está en 39 grados. Vamos a ver. Vamos a dar la señal al PIR de movimiento con un 1. Temperatura 39 grados, permanecer fuera. Los motores no giran, el LED no se enciende y el buzzer suena. Y nuevamente tiene que pasar la siguiente persona para que vuelva a medir la temperatura, y así con todos los casos. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Le paso a mi compañero la siguiente exposición. Muchas gracias, compañeros. Les saluda Segundo Aliaga, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a proceder con mi exposición justamente de la segunda parte del proyecto, que sería desinfección personal, y la tercera parte, como tercer punto, tenemos que desinfección de objetos. A ello, voy a hacer mi presentación yo para ir paso a paso para poder explicarlo mucho mejor y hacer la presentación correspondiente. Voy a compartir. Bueno, voy a seguir con la composición. En este caso, una vez compartida mi pantalla, primero voy a explicar más o menos cómo se tratará el procedimiento y con qué materiales se realizaría dicho proyecto. A ello tenemos, primero la cámara de desinfección personal. Más que todo realiza una desinfección constante con unos productos ya solucionados o también clínicamente investigados, más que todo para que puedan desinfectar o evitar el contagio de coronavirus a otras personas. En este caso, más que todo, tenemos los materiales correspondientes. Verificamos los niples o niples de esparción, como verificamos en la parte izquierda. Los más eficientes, podemos decir, son los niples de bronce. Son los que dan una automatización más completa y una automatización para poder llegar a todo el cuerpo, y eso ha sido dividido en 6 niples. Lado izquierdo 3 niples y el lado derecho 3 niples adicionales. Ahora, una separación de 50 centímetros en paralelo de cada niple para poder, entramos, esparcir la parte derecha, casi la mayor parte del cuerpo, y el 50% del cuerpo de la parte derecha, y la parte izquierda el 50% total de pies a cabeza. A ello, también está implementado componentes electrónicos
verificamos antes de empezar con la explicación de componentes electrónicos, seguimos explicando sobre la hidráulica. Tenemos una bomba hidráulica que va a ser accionada más que todo por un sensor ultrasónico de captación, y las mangueras en este caso, y las abrazaderas, que es un complemento para poder aplicar la desinfección completa a través de la manguera, bomba y niple y desinfectante que se aplicarían tras de la cámara correspondiente. A ello, el material podemos usar para poder fabricarlo, podemos usar bien sea de metal, de acuerdo a las condiciones, y en este caso para ahorrar puede ser madera, metal o plástico. Más que todo, como nuestro plan o nuestro proyecto va dirigido más que todo para la parte de transporte, a la entrada de transportes grandes como la línea 1 y el metropolitano, va a ser desinfección de objetos y también de personas. Seguimos con la conversión de desinfección de personas, y a ello seguimos con lo siguiente: es desde la forma del circuito de control, podemos decir el control para poder hacer la activación de la bomba, que observamos aquí la bomba, para poder hacer la esparción necesariamente con niples, y en este caso es un tema muy de parte de hidráulica que podemos ampliar, cualquier persona lo puede realizar, pero más a fondo nosotros nos centraremos en la parte de control de esta cabina justamente. A ello, tenemos el programa que vamos a verificarlo acá en el mismo programa específico de Arduino con el IDE de Arduino. Bien, primero comenzamos con la declaración. Incluimos del sensor que vamos a usar, el sensor ultrasónico. Para conocerlo mejor, tenemos acá, lo podemos observar. Este es el sensor ultrasónico. Según el modelo que tenemos del sensor ultrasónico, el modelo tenemos aquí. Un momento para poder. El modelo del sensor ultrasónico, para poder indicarle. El sensor ultrasónico ponemos el HCSR 04. En este caso son un parámetro de fabricante, se ha hecho la distancia para poder un parámetro de distancia con el pulso del trigger, en este caso del ultrasonido mismo, para poder sacarlo o diagnosticarlo en centímetros. Bueno, vamos a hacer paso a paso para poder explicar nuestra programación. Bien, una vez que incluimos el ultrasonic.h, la librería de ultrasónico, también podemos en este caso definimos qué pin va a ser el trigger, que en este caso en orden se pone ultrasonic el 12,13. El trigger pertenecería al 12 y el pin 13 pertenecería al eco. A ello también definimos la constante la bomba del motor, que es una bomba de hidráulica, en el pin 8. Y ahora empezamos en este caso para poder definir el serial, para poner el serial, que es para poder verificar en el sistema la pantallita, para que nos indique cada cierto tiempo a cuánta distancia va captando el sensor ultrasónico. Eso es más que todo el serial Beijing. Para eso se usa, que es básicamente se pone 9600 con un parámetro fijo en este caso. Ahora también definimos el pin 8, el pin mode de la bomba, como salida, output. Ahora pasamos a los parámetros más que todo de registro para poder funcionar, para que haya una funcionalidad del programa netamente. Ahora definimos la variable t para el tiempo que demora, como tiempo que demora en llegar al eco. También la variable de la distancia en centímetros. Y bueno, el DL para poder hacer una igualdad justamente entre ambos. Ahora, también definimos el pin 12 como alto, cuando en este caso, y también hacemos para que salga la señal justamente de entrada, salga a unos 10 microsegundos justamente. A ello, también ponemos definimos el pin 12 como low cuando ya después deja funcionar, porque tiene que ser un constante, deja de funcionar y funcionando, y eso es un tiempo de 10 microsegundos para que pueda captar o enviar señal. Envía señal, rebota y capta la señal. Envía señal, rebota y capta la señal por el eco. Ahora, y por el trigger, perdón. Ahora, también definimos el T como un pulso de ancho de pulso, el pin 13 como ancho de pulso en alto,
sería en un parámetros 1. Y también escalamos el tiempo a una distancia en centímetros, que según su fórmula o según el parámetro técnico del ultrasónico, el H24S, es de T/59 para poderlo derivar en centímetros. Ahora, definimos una condición. ¿Para qué? Para que cuando capte un objeto, los objetos que vamos o la persona en este caso se acerca a un promedio de 34 centímetros, que eso sería según pruebas físicas, y también sería con una D igual a menor o igual, la distancia sería menor o igual a 100. Eso equivale a un promedio de 34, 32, entre 32, 34 hasta 29 centímetros, según las pruebas que vamos haciendo constantemente con la simulación, porque más allá físicamente no se ha hecho pruebas por más que todo por la pandemia. A ello, Digital Rate, se pone el pin 8 en alto, encendido justamente. ¿Para qué? Y un delay de 5 microsegundos, para que se recupere, y en este caso pasamos a la otra condición, que cuando sea mayor de la distancia a 34, entre 28 y 34 centímetros, se apague la bomba, en este caso la bomba, porque acá va a estar prendida la bomba y acá abajo va a estar apagada la bomba cuando ya se pasa una distancia. Es decir, cuando la persona pase donde está más que todo de la esparción, los esparsores, una vez que pase completamente la persona y ya no capte el sensor a nadie delante, automáticamente se va a apagar los esparsores, se va a apagar la bomba, ya no va a dejar de bombear el líquido componente o el líquido, en este caso, de descontaminación. A ello también ponemos el serial print, la distancia, para poder imprimir la distancia en la pantalla que vamos a ver a continuación cuando explicamos netamente el circuito. Y se define en centímetros para que nos bote, por ejemplo, está cerca de 34 centímetros, 35 centímetros, para que sea la variable específica ahí. Y un espacio para poder verificarlo. Y también hacemos después de hacemos un pulso de 100 milisegundos, para que una pausa de 100 milisegundos, porque emite 34 centímetros, pasa 100 milisegundos, nuevamente emite 34 centímetros. Y también ahora vamos a continuación a explicar más que todo el circuito electrónico, el circuito de simulación, para verificar justamente cómo funciona. A ello tenemos acá el sensor ultrasónico, tenemos el Arduino, el Simulino, que se usa más que todo para simular acá en Proteus. Tenemos la bomba de agua, un motor. Estamos simulando un motor como una bomba de agua, porque exactamente es un motor, una bomba de agua, para que emitir a la expansión completamente. Tenemos también acá un alternador, una fuente de corriente AC, una fuente de corriente alterna. Tenemos una fuente de corriente alterna, tenemos un diodo. ¿Para qué? Para evitar en este caso que evite la corriente, porque al ponerlo acá va a haber una corriente parásita que va a hacer que girar al motor hacia la izquierda, derecha. En este caso ponemos el diodo para que solo surja la corriente en un solo sentido, y evitar el cabeceo del motor o el zigzagueo del motor, en izquierda o derecha. A ello vamos como según verificamos la programación, el pin 12, como observamos, ahí está. El pin 12 está a trigger. Acá verificamos, como había dicho la programación, pin 12 al trigger, el pin 13 a eco. Ahora también tenemos, desde el otro circuito, el pin 12 a trigger y el pin 13 a eco. Ahora también alimentamos con 5 voltios VCC continua y a tierra, GND, el sensor. Ahora también aplicamos un potenciómetro. ¿Para qué? Para físicamente podemos poner un objeto en el ultrasonido para poder verificar o probar el proyecto. Acá en Arduino tenemos que colocar más que todo un potenciómetro, una resistencia, un variable. ¿Para qué? Para poder emitir una resistencia al sensor y indicarle que está a una distancia, aumentando la resistencia o disminuyendo la resistencia. Va a estar a una distancia como si fuéramos simulando un objeto acercándose al sensor, para poder visualizar cómo funciona el proyecto.
A ello vamos a aplicar, vamos a hacerlo funcionar, a correr el proyecto. Como verificamos, anteriormente había dicho que va a ser una pantalla donde se observa las unidades de centímetros y los centímetros específicamente. Las dimensiones para que funcione con este programa sería de la cabina, sería un promedio de 1 metro más que todo de largo, para que una vez que pase la persona a 34 centímetros capte y chorree. Como son dos distintas distancias, chorree las dos distancias, ni bien pasa todas esas distancias después de los 50, después de los 10 o 0 centímetros que estén, se va automáticamente, se va a apagar. Ahora vamos a hacer la prueba, cómo funciona. Ahí estamos a 34 centímetros, que una vez que pase ese rungo se hace menos y empieza a girar el botón. Ahí está, verificamos que el relay, ahora le explicamos un poco el relay funciona como un interruptor y podemos conectar, en este caso, corriente alterna y con corriente continua, hacer un ligue, podemos ir conectándolo, por ejemplo, el pin 8 que emite ese pulso, emite al interruptor, a este relay emite un pulso. Este pulso hace que en DC, como el simulino solo es DC, ahora una bomba AC, una fuente AC. En este caso esto funciona con corriente alterna. Eso es una conexión a corriente alterna, es lo que podemos ligar una corriente alterna con una corriente continua. Y lo funcionamos con un interruptor. ¿Para qué? Para que haga funcionar la bomba. Esto se llama netamente el control. Aplicaríamos un control a una bomba en corriente alterna. Básicamente significa eso. Ahora el funcionamiento está dado, como se observa el giro. El giro también se puede cambiar la polaridad para que se gire a la derecha, dependiendo cómo deseamos el bombeo, o depende cómo la ubicación que vamos a tener la bomba. Para aumentar la presión, aumentaríamos un poco más la intensidad de voltaje o intensidad de corriente, más que todo para que pueda hacer más potencia y pulverice mejor el proyecto acá. Ahora, nuevamente, una vez que estamos verificando, una vez que haga el paso, estamos observando, una vez que pasamos el sensor ultrasónico, una vez que la persona pasa el sensor ultrasónico dentro de la cabina, va netamente a apagarse la bomba. Mientras que no detecte a otra persona que va entrando o que entre, no se va a activar. Una vez que detecte nuevamente, va a ser la activación. Ahí está. Como observamos, una vez que detecte la persona a una menor distancia entre 27 y 29 centímetros, como hemos indicado en la programación, va exactamente 27 centímetros, va a girar o va a bombear y va a esparcir el componente desinfectante para la persona. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente programación, más que todo básicamente desde el proceso de desinfección, la simulación de desinfección. Vamos a ver la programación de la cabina. Ahora, esto puede haber explicado. Desinfección objetos para UDC. La cabina de control de puerta interruptor es un interruptor autónomo. En este caso, nosotros ponemos el interruptor autónomo, ¿para qué? Para evitar la radiación de las personas o la radiación de la persona que deje el objeto en una faja. También implementamos una faja que va a estar en constante movimiento y que tiene un sistema más que todo como de subida o de anclaje para que se queden los objetos. Una vez que ya los objetos son irradiados o son ya netamente por la onda UV, una vez que están irradiados por la onda UV, ya una vez que estén irradiados va a aperturarse en la parte de abajo y va a seguir con su camino hasta al finalizar desde la parte de atrás el recojo de objetos durante entre 2 a 3 minutos como máximo, para que se pueda desinfectar el objeto netamente o matar el virus del objeto que portábamos más que todo. Y eso es como segundo, eso se aplicaría antes, dejaríamos los objetos antes de pasar a la cabina de desinfección. Dejamos los objetos a la derecha, como dejamos aquí. Una vez que dejamos los objetos, pasamos a la cabina de desinfección. Una vez que pasamos a la cabina de desinfección, esperamos un minuto más y recogemos, en este caso, los objetos. Una vez que hemos pasado el control. Correcto. Ahora, esta tecnología o este aplicativo nos ha hecho con más que todo para poder, como proyecto estudiantil universitario, nos ha hecho con materiales reciclados. Ahora, los materiales reciclados se usan como los focos de incandescentes, más que todo, para poder los incandescentes de base de mercurio. Más que todo los focos incandescentes de base de mercurio, ¿para qué? Para hacerlo en una universidad que emita una luz UV. A ello, esto es muy peligroso, más que todo para manipularlo.
siempre usar o por prender la luz siempre dentro de una botella o dentro de vidrio, porque el vidrio sí protege más que todo que nos irradiamos fácilmente. Es muy potente, pero es muy fácil de evitar que nos irradie. Las radiaciones UV, que es un rango de 100 y 260 nanómetros para poder hacer una desinfección completa. Está comprobado más que todo, según nuestra información, lo subimos de información más que todo para que más adelante usted, profesor, o los compañeros lo observen sobre las investigaciones que hemos hecho, que está probado que ahora más que todo hay proyectos sobre las luces UV que utilizan para biomédica o para desinfectar los hospitales. Ponen en una cámara netamente de personas internadas de COVID, ponen una cámara, sacan todo el personal, bueno, todas las personas desinfectan totalmente y nuevamente ingresan para que ya 0%, porque la VC, la VC de onda de 100 a 200 nanómetros que hemos hecho, mata el 99.9% del virus justamente y de todo tipo de bacterias. Es como un desinfectante, un esterilizante, más que todo para que evitar aumentar el proceso de contagio y más que todo también aumentar el proceso de reproducción del dicho virus. A ello seguimos con el proyecto. Ahora, aquí verificamos que eso sea el proyecto también simulado con Arduino, netamente el sensor ultrasónico para ver la apertura una vez la detección de apertura. En este caso, como indicamos, es una puerta de vidrio para poder evitar la radiación más allá de la faja o de la persona cuando deje justamente los objetos. A ello vamos a verificar, perdón, este era el proyecto, el de simulación de circuito. Vamos a hacer la verificación del código. Bueno, ahora vamos a verificar ver la programación de la cabina de autónoma de VC, de desinfección VC para objetos. Bueno, acá incluimos en este caso el servo, incluimos las librerías servo.h, incluimos también la ultrasonic que anteriormente habíamos incluido, .h. También definimos los parámetros, los pines 12 y 13, 12 para Tiger, 13 para Echo. Agregamos también la constante de la faja para poder hacer el giro constante de la faja. También agregamos la faja. El servo, también agregamos los servos, el servo 1 y el servo 2. El servo 1 que abre la puerta de adelante y de atrás justamente, el servo 2 desde atrás. Agregamos también el LED. En este LED sería el foco de radiación UV, que como indicamos anteriormente, ese sería el foco del alumbrado público en base a mercurio, polvo de mercurio. Ahora vamos a verificar también en este caso para que salga en la pantalla el CeraVe Gen, que es 9600, que es parámetro como indicamos anteriormente en la promoción, para que salga los datos en la pantalla de la simulación de Proteus. También definimos en qué pin va a estar a dónde va a atacar la señal una vez que en este caso el ultrasonido haga captado. Es el pin 10 en el primer servo y el pin 11 en el segundo servo. También definimos el ángulo que va a estar, que sería 90 grados y 90 grados en el servo 2. También ponemos el pin mod del 7, que es en este caso la luz ultrasónica, y también ponemos que es una salida. El pin mod, el 8, en este caso sería, definimos la faja como 8 y como salida también. Ahora vamos a definir para los variables, más que todo, el tiempo que demora en llegar al eco, como en la promoción anterior, y la distancia en centímetros, para que puedan verificar en pantalla de captación la distancia de objetos que va a aperturar la puerta y cerrar la puerta. Ahora vamos a verificar las condiciones. Las condiciones es, como anteriormente he dicho, esto equivale a un promedio de entre 29 y 32 centímetros, pero exactamente 29 centímetros, una vez que sea menor de 29 centímetros, según el tamaño o la distancia de la puerta, que es un promedio de 20 centímetros, que es según las medidas que hemos planteado para el proyecto. Para que pueda aperturar así, no choque con los objetos, se apertura una vez que la faja entre, o hay un tipo subida para entrar adentro de la dispersión ultravioleta,
para desinfección ultravioleta hay un tiempo de subida donde se va a quedar los objetos. Una vez que es un promedio de 2 minutos, 3 minutos como máximo, se irradia los objetos, se desinfecta completamente, va a caer hacia la faja, y la faja, como va a seguir girando, va a seguir hacia hacia las afueras, pasando ya desinfectado, para que la persona que ha sido desinfectado por la cámara de desinfección para personas recoja sus objetos y entre tranquilamente al transporte público. A ello seguimos verificando la programación. Ponemos como habíamos indicado, cuando en este caso la puerta esté abierta, la luz tiene que apagarse por seguridad. La luz ultravioleta, para asegurar para la persona que va a dejar los objetos, porque emite una radiación UV que es cancerígeno para el ser humano, y otra para poder entrar en este caso los objetos directamente y ahorrar un poco de energía al momento hasta que entre justamente los objetos a la cámara. Ahora también ponemos en alto en la faja. Este es el movimiento de la faja, que siempre va a estar girando. Esto sería en 1. La faja va a estar siempre girando para que siempre cuando la persona que entre ponga el objeto y vaya girando, vaya entrando justamente cada persona que vaya haciendo su trámite, su desinfección correspondiente. Ponemos unos 500 milisegundos para que cada pause dicho enlace con la cámara. Ahora, si no se cumple esto, el servo 1, si es mayor a esta cantidad de 29 centímetros, las puertas se van a cerrar. Eso se va a cerrar una vez que no capten ningún objeto a una distancia de 32 centímetros el sensor ultrasónico para entrar a la cámara. Ahora, también se va a poner acá nuevamente, si no se cumple eso, el pin 7. El pin 7 significa que va a ser la luz ultravioleta. Ahí se va a prender. Cuando las puertas estén cerradas, la luz ultravioleta va a prender y va a irradiar durante 2 o 3 segundos, que es, según pruebas, es lo necesario para que mate toda bacteria o todo virus en los objetos correspondientes. Y su pequeño tiempo de descanso, tiempo de pausa del programa. Bien, acá tenemos también el Solar Print para que pueda salir en la pantallita la distancia, pueda salir la distancia en dígito, cuánta distancia hay en este caso del ultrasónico a los objetos, y las unidades, que es en centímetros, y un salto de línea y una pausa de 100 milisegundos. Bueno, vamos a explicar la programación, perdón, la simulación, cómo funciona. Bien, vamos a verlo. Ahí está abierto justamente las puertas. Ahí están cerradas las puertas. En este caso, este se va a mantener girando. Si va a mantener girando, vamos a verificar a ello la luz. Como verificamos que ahí están cerradas, la luz UV, que lo ponemos con un parámetro acá de 220 voltios, como es una alterna, es una luz que se funciona con un voltaje alterno de 220 voltios. También verificamos la voltaje que le metimos con la fuente directamente conectada a la corriente AC. Y como anteriormente les he explicado, la función del relay como interruptor y la unión de un alterna y la base de control de esta luz UV, el control automático, que en este caso es la puerta automática, de la faja, y netamente de las puertas por presencia de objetos. A ello, anteriormente me he explicado el sensor, el simulino, porque este es para poder simular el proceso de la programación en el IDE Arduino. También ubicamos a la parte de arriba para poder variar la distancia, el potenciómetro, el sensor ultrasónico del mismo modelo anteriormente, y en la pantalla donde visualizamos la distancia que está netamente. Como está cerrado, como he explicado en la programación, netamente va a estar irradiando, en este caso, la luz UV. Ahora vamos a perdurar. Es una menor distancia de 29. Una vez que apertura, netamente tiene para protección. Ahí está. Se va a apagar para protección y va a abrirse aperturarse la puerta. La faja va a estar girando, y para proteger, en este caso, al individuo que va a poner, se va a apagar la luz. Bueno, una vez que, según investigado, esta luz UV, después de los 4 minutos, va a emitir
va a emitir gases de ozono. El ozono es maléfico. Una vez que lo respiramos nos da náusea, descompensación física, vómitos, dolor de cabeza, y en este caso es por ello que pusimos o adherimos la faja para evitar el contacto directo con, en este caso, el aplicativo o el sensor, la luz UV, con la caja justamente que vamos a fabricar, porque anteriormente era un proyecto de una caja como un microondas, estábamos pensando hacer microondas, pero adherimos la faja y como una cámara para que pase con una tapa de vidrio que es automatizada. Bien, más que todo, eso es todo de mi parte. Ya expliqué mayormente básicamente cómo funciona y cómo es la programación. Más a fondo nos hubiera gustado aplicarlo físicamente para poder hacer las pruebas, verificar qué nos ha fallado, verificar la programación, variar mucho sobre los componentes, más que todo empaparnos más sobre esta programación Arduino, programación con otros programas como Java, como C++, para poder profesionalizarnos más y cultivar más que todo sobre la automatización, el control, que nos ayuda mucho para evitar, en este caso, en la pandemia que estamos pasando, que es el COVID-19. Muchas gracias, compañeros, gracias, profesor. Doy el paso a mi compañera para que dé las conclusiones y sobre el proyecto que hemos tenido, las ideas adicionales que hemos mejorado, más que todos los proyectos que han tenido anteriormente algunos compañeros de nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces, para finalizar con algunas conclusiones, principalmente consideramos que nuestro proyecto podría reducir las tasas de contagio en el transporte público de una manera exponencial, ya que evitaríamos que el virus llegue a estar dentro de. Si bien es cierto, este proceso va a tomar un poco más de tiempo para el ingreso, y sabemos que hay muchas personas que normalmente están muy apuradas por llegar a sus destinos. Sin embargo, consideramos que es un pequeño costo a cambio de mejorar nuestra salud y, bueno, la de nuestros familiares, ¿no? Ya que de esta forma las personas no se van a contagiar, tampoco van a contagiar a sus familiares, ni amigos, ni colegas. Además, nuestro proyecto es de un costo accesible, por ende pensamos que los concesionarios, ya sea del tren eléctrico y el metropolitano, pueden implementarlo en la totalidad de las estaciones con las que cuentan. Y bueno, si bien es cierto, como mencionó el compañero hace un momento, es un proyecto mejorado, tomado como inspiración de otros proyectos que hemos encontrado en internet, y esperamos que sea de su agrado y, bueno, se pueda aplicar en esta ciudad y también en otras ciudades, ya que podría ser muy beneficioso tanto como para nuestro país como para el resto del mundo. Muchas gracias.